Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, esperando que ustedes se encuentren súper bien y que hayan podido observar de mejor manera las clases anteriores para que tengan una continuidad con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ya, chicos. Vamos a ver lo que es el movimiento circular. Ya, esto es la continuidad de la clase anterior, ya habíamos visto algo de lo que es los movimientos, así que chicos, por favor, poner mucha atención a lo que se va a dar el día de hoy para que tengan una continuidad y estén bastante familiarizados con los movimientos, tanto rectilíneos como uniformes o circulares, o también con aceleración. Es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Para su estudio se introducen las magnitudes angulares. Tenemos magnitudes angulares, la magnitud, definición y las unidades del sistema internacional. La velocidad angular media, también representada por una W y una M, y nos dice que es el cociente entre el ángulo girado y el intervalo del tiempo por transcurrir. Tenemos, este es la formulita general, lo que me dice aquí resumido en una fórmula y nos dice que la velocidad angular instantánea es representada por una doble U, les voy a resaltar, y nos dice que es el valor de la velocidad angular media cuando el intervalo del tiempo transcurrido tiende a cero, es decir, en la derivación de la posición angular respecto al tiempo. Tenemos una gráfica donde nos dice que aquí tenemos radio, aquí tenemos lo que es el ángulo giratorio, ya aquí tenemos el intervalo del tiempo también, y nos dice que el radián por segundo es la unidad del sistema internacional, tanto para la velocidad angular media como la velocidad angular instantánea. Tenemos la aceleración angular media, que también nos dice que es el cociente entre la variación de la velocidad angular y el intervalo del tiempo transcurrido. Tenemos la aceleración media es igual a la cociente de la variación de la velocidad angular y el intervalo del tiempo transcurrido. Lo mismo aquí, pasaría esa situación si es que se me hace complicado y es representado por una A y una M minúscula y aquí la aceleración angular instantánea es representada por una A. Y nos dice que es el valor de la aceleración angular media cuando el intervalo del tiempo transcurrido tiende a cero. Es decir, es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Como gráfico de esta manera, esto es una radio, P tenemos P, tenemos el tiempo, tenemos el movimiento y nos dice que el radián por segundo al cuadrado es el sistema internacional que tenemos para esto. Ahora, tenemos el vector aceleración media y vector aceleración instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos y cómo se utiliza? La descripción es que el vector de aceleración media en el móvil describe una trayectoria circular con velocidad angular constante. ¿Ya? Y en el vector aceleración instantánea nos dice que el móvil describe una trayectoria circular de aceleración angular constante. Velocidad, aceleración, que son dos cosas diferentes que habíamos hablado al principio. La aceleración por el tiempo es igual a cero y la aceleración angular en este caso sería a R, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, R es constante por el ángulo y todo eso. Tenemos aquí una gráfica donde vemos que hay intervalos de tiempo diferentes y lo mismo pasa aquí. ¿Ya? La aceleración angular es cero y la aceleración angular aquí es constante. La velocidad angular es constante y la velocidad acá tiene una fórmula que debemos sacar. Tenemos la posición angular, que es una fórmula de igual manera que debemos sacar, y la otra posición angular es que tenemos otra fórmula sobre el tiempo. ¿Ya? Mm, Permítanme un momentito para seguir bajando. Y vamos a ver las causas de este movimiento. ¿Ya? Una pelota de golf que está inicialmente en reposo se pone en movimiento cuando un jugador la golpea con un palo. Esta pelota se detiene cuando es interceptada por un objeto en la trayectoria, como por ejemplo un seto de arbustos o algo así. La pelota también puede cambiar la dirección de movimiento cuando choca con una cerca o el palo del banderín. Es decir, por ejemplo, va la pelota, ¿no? Yo bateo la pelota y ustedes saben que la pelota va. Entonces, una de dos, o se detiene al momento de caer en la hierba o en el pasto
y se detiene después de hacer unos pequeños movimientos, o también se detiene porque se choca en algo, en este caso podría ser un arbusto y se retiene ahí. Pero el otro movimiento puede ser cuando choca con algo y ocasiona otro movimiento de regreso. ¿Ya? Es lo que nos explica aquí. La pelota también puede cambiar la dirección de su movimiento cuando choca con la cerca o el palo del banderín. Toda modificación de movimiento de un cuerpo se llama acción de una o varias fuerzas. Aquí entran las leyes de Newton. Ya vamos a ver lo que son las leyes de Newton. La primera ley es de la inercia. ¿Ya? Y la segunda ley es la ley de la fundamentación de la dinámica. La ley de la inercia nos habla que un cuerpo permanece en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa con ninguna fuerza sobre él o si la resultante de la fuerza que actúa es totalmente nula. Sobre un cuerpo siempre actúan algunas fuerzas, su peso, el rozamiento y muchas cosas más. No obstante, si la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre el cuerpo es nula, la situación equivale a que no actúe ninguna fuerza sobre él. Para que un cuerpo se mantenga con el movimiento rectilíneo uniforme, debe actuar sobre él una fuerza que se oponga al razonamiento y la neutralice. Tenemos la segunda ley fundamental de la dinámica que nos dice que sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante y ésta adquiere una aceleración directamente proporcionada a la fuerza aplicada. Es decir, por ejemplo, tenemos la primera ley de la inercia, que el cuerpo está en reposo y de repente se mueve por alguna fuerza que hicimos. En el otro es que dependiendo de la fuerza que obtiene, pues va a obtener la aceleración y esta es directamente proporcional, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad, que nos quedaría fuerza es igual a masa por aceleración. Si la fuerza resultante sobre el cuerpo es cero, su aceleración también será cero, y este permanecerá en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, como afirma la primera ley. Si la fuerza resultante es diferente de cero, la aceleración tiende a ser la misma dirección y sentido de la fuerza resultante. Veamos dos ejemplos para que se puedan familiarizar, que es la primera y la segunda ley. La primera, que es la ley de la inercia, que nos dice que calculemos la fuerza que debe comunicarse a un cuerpo de 300 kilogramos de masa para que se deslice por el suelo con una velocidad constante si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,3. La resultante debe valer cero para que el cuerpo se mueva o la velocidad sea constante, ¿ya? Rozamiento es igual a fuerza menos fuerza resultante, que es igual a cero. Calculamos la fuerza de rozamiento que nos da esta fórmula y lo que hacemos 0,3 por 300, 0,3 por 300 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿De dónde saqué esto? La gravedad, chicos, lo que habíamos hablado anteriormente, gravedad. Nos sale como 882 newtons. Toda la resultante de las fuerzas será el sistema internacional de newtons. Vamos a ver con la segunda. Calculemos la aceleración de un paquete de 200 kilogramos que asciende verticalmente atado a una cuerda cuya tensión es de 30 newtons. Calculamos la resultante cuando la fuerza es igual al tiempo menos el peso, que es igual al tiempo menos masa por gramos. La fuerza es igual a 30 newtons, reemplazando, que es la tensión, perdón, esto no es tiempo, es la tensión. La fuerza es igual a 30 newtons, es igual a 200 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, nos sale 0,4 newtons. Calculamos la aceleración como con la fuerza es igual a masa por aceleración. Despejamos lo que es la aceleración, que es lo que necesito en este momento, y como está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ya, reemplazando en la fórmula mis datos obtenidos y me sale que 5,2 metros por segundo al cuadrado. Yo creo que hasta aquí está bastante claro cómo aplicar estas dos leyes. Vamos con la tercera ley. ¿Qué nos dice la tercera ley? La tercera ley se llama el acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero una fuerza con el mismo módulo y dirección, pero con el sentido contrario. Las dos fuerzas, llamadas acción y reacción, son simultáneas. Aunque ambas fuerzas son opuestas, no se anulan mutuamente debido a que se ejerce sobre un cuerpo distinto. Dibuja la fuerza del peso de una persona si su fuerza de reacción indica sobre qué cuerpo está aplicado. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso tenemos la fuerza de la gravedad y nosotros.
que no nos anulamos, pero sí nos mantenemos en una sola posición, que es dos pies sobre la tierra. Las aplicaciones de las leyes de Newton. Las leyes de Newton nos permiten resolver problemas de la dinámica, ¿no? Ay, se me olvidó mucho. Ya. En las páginas que estudiaremos, después habrán ejemplos simples de movimientos bajos de la acción de fuerza constante para ilustrar la aplicación de estas leyes. Para aplicar las leyes de Newton, primero tenemos que dibujar el esquema específico de cada fuerza que nos está diciendo el problema. Elegiremos un sistema de coordenadas convenientes por cada cuerpo y determinaremos las componentes de la fuerza a lo largo de estos ejes. Aplicaremos las leyes de Newton y resolveremos las ecuaciones, ¿ya? Comprobando y resultados también. La dinámica del movimiento rectilíneo, en el caso es del tipo de problemas, puede ser conveniente tomar el eje de X en la dirección del movimiento. De esta manera, los vectores, tanto de aceleración, velocidad y distancia, tienen una sola componente y pueden expresarse en forma escalar. A continuación, estudiaremos los movimientos de un cuerpo sometido a la fuerza constante que se desliza sobre un plano y el movimiento de un sistema de cuerpos unidos por una cuerda. El movimiento de un plano horizontal nos dice que el cuerpo de la figura se desplaza sobre una superficie horizontal por acción de la fuerza. Representamos todas las fuerzas que actúan, eh, actúan entre sí, ¿no? Todas las fuerzas se actúan sobre el cuerpo y calcularemos la aceleración. Tenemos que Fn es igual a F por seno de B y Ft es igual a F por coseno de B. ¿Qué pasa aquí? Realizamos el esquema que nos habían dicho anteriormente, que es un cuadrado, y obtenemos que aquí tenemos una fuerza, tenemos el peso, tenemos la fuerza, tenemos aquí N y tenemos la otro tipo de fuerza. El eje tangencial nos dice que es fuerza del tiempo por fuerza de distancia, que es igual a masa por aceleración, o F de coseno de B menos F resultante, que en este caso nos da igual a la masa por aceleración de uno. El eje normal, que sería esta formulita, que es N más F neutral menos peso, es igual a cero. La fuerza de rozamiento nos da esto. Sustituimos en uno y como resultante nos da esta ecuación. Vamos a ver con el segundo, que ahora ya no está en un acuerdo o una situación, simplemente está en una especie de bajada. El cuerpo de la figura asciende por un plano inclinado por una acción de fuerza. Representamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y calcularemos su aceleración. En este caso tenemos peso neto, que es igual a peso por coseno del ángulo, y peso total es igual a peso por el seno del ángulo. El eje tangencial, que quedaría en la fórmula de esa manera, el eje normal, la fuerza de rozamiento y sustituiríamos en uno. Nos queda como resultado este. Vamos a ver unos pequeños ejemplos donde nos dice que calcularemos la aceleración del bloqueo de la figura, su periodo si la fuerza es igual a 20 newtons, el ángulo es de 30 y los metros desde 200 kilogramos es igual a 0,1. Sustituimos los datos del problema en la expresión de la aceleración. Sustituimos, primero recuerden que toca resolverlo de adentro del paréntesis, luego multiplicación, luego división y de ahí por último suma y resta. Nos saldría 8,2 metros por segundo al cuadrado. Calcularemos la aceleración del bloqueo de la figura con su periodo de fuerza que es 50 newtons, el ángulo de 45 grados, metros en 300 kilogramos y 0,01. Sustituimos igualmente los datos que eran los de aquí y nos sale 9,0 metros por segundo al cuadrado, en este caso 9 metros por segundo al cuadrado. La dinámica del movimiento circular. Para describir este tipo de movimiento precisamos los componentes intrínsecas de la aceleración y magnitudes angulares. Tenemos un movimiento circular uniforme. En este movimiento las características son que el módulo de la velocidad será siempre constante, por lo que no existe una aceleración tangencial. La diferenciación de la velocidad varía constantemente, por lo que existe aceleración normal o centrípeta y en consecuencia debemos existir una fuerza resultante que produzca tal aceleración. Permítame un momentito, por favor.
Ya. Entonces, las características es que el módulo de la velocidad siempre va a ser constante. La dirección de la velocidad varía constantemente. Eso tenemos que tener muy en claro, por lo que existe una aceleración tanto normal o centrípeta. En consecuencia, debe existir una fuerza resultante que produzca la aceleración. Esta fuerza tiene la dirección normal a la trayectoria y se llama fuerza centrípeta. ¿Cómo quedaría esta fórmula? Pues de esta manera. Tenemos tres, esta y esta. Ya por cualquiera de estas podemos utilizar el movimiento circular uniforme. Esta es la fórmula en que puede quedar la gráfica. Tenemos dos pequeños ejemplos donde tenemos que analizar, donde nos dice que una bola de 150 gramos atada al extremo de una cuerda de 40 centímetros de longitud gira apoyándose sobre una mesa horizontal sin rozamiento a razón de 15 vueltas por minuto. Quiere decir que tenemos que calcular tanto la velocidad angular con el radio sobre segundos y la tensión de la cuerda. Los datos de esta está graficado en esta mesa, donde nos dice que los metros son de 0,15 kilogramos y tenemos dos fuerzas, Newton y peso. Tenemos la tensión de la cuerda que nos estaba explicando y tenemos que hallamos la velocidad angular en el radio sobre segundo, donde reemplazaremos en la fórmula y lo único que nos queda es pi sobre 2 radianes sobre segundo. La tensión de la cuerda de la fuerza centrípeta quedaría 0,15 newtons al reemplazar en la fórmula. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo, donde nos dice que tenemos un movimiento circular uniforme a razón de que de una vuelta por segundo. Si la longitud de la cuerda es de 0,3 metros y la masa de la bola es de 100 gramos, calcularíamos la tensión tanto de la cuerda y el ángulo de la forma con la vertical. Tenemos el ejemplo del eje de X y el eje de Y, que nos quedaría de esta manera. Y de la primera ecuación sería que nos queda 1,2 newtons. De la segunda ecuación obtendremos el ángulo de 0,82 y de donde deducimos que el ángulo es igual a 34,9 grados centígrados. Recordemos que cualquiera de las dos solo se utiliza las fórmulas ya mencionadas con anterioridad y lo que tendríamos que resolver simplemente es con multiplicación, división, suma y resta. Tenemos dos ejemplitos más de los cuales se podría analizar sin ningún problema también y utilizando igual las fórmulas ya recordadas anteriormente, que les ayudaría a ustedes también con cualquier actividad. Permítanme un momentito, por favor. Ahora vamos con el movimiento circular uniforme. La figura representa un objeto que gira un plano vertical atado a un extremo de la cuerda, como podemos observar aquí, este es el eje normal. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el objeto son en el peso de la tensión de la cuerda. Puede apreciarse que en cada uno de los puntos la resultante de esta fuerza es totalmente distinta. Por tanto, se trata de un movimiento circular con velocidad variable y una aceleración no constante. Veamos cuál es el resultado de el cuadro de los puntos recorridos. Por ejemplo, aquí tengo uno que es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, como podemos ver aquí. Cuando el punto uno es hacia arriba, tenemos la fórmula siguiente y sería que la fuerza tangencial sería cero. En el caso de las demás, todas también serían cero cuando sería hacia abajo y hacia la izquierda. En el caso de la derecha, pues ya vendría a ser un peso de tensión menos. Entonces, por eso es menos P. En el eje normal, como podemos observar, es diferente, ¿ya? Tenemos dos ejemplos cuando nos dice que una piedra de 100 gramos igual hace un movimiento, perdón chicos, gira hacia el plano vertical al extremo de una cuerda de 50 segundos de longitud, centímetros de longitud, perdón. Calcula la velocidad mínima que debe tener la piedra en el punto superior de la trayectoria para que la cuerda se mantenga tensa. Tenemos los datos, el punto superior que es esta fórmula y la cuerda debería ser que una cantidad mayor de la tensión de cero. El límite correspondiente es que tensión es igual a cero y cero es igual a metros por gramos, es igual a metros por la velocidad al cuadrado mínima sobre radio. O también la velocidad mínima es igual a la raíz de los gramos por radio. ¿Qué pasa aquí? En este caso reemplazamos en fórmula y nos saldría 2,2 metros por segundo. Observamos que la resultante independiente de la masa de la piedra.
Lo mismo pasa acá, aplico la misma, pero en este caso sería la velocidad, porque lo que me está pidiendo es la velocidad. Reemplazo fórmula y me sale 5,7 metros por segundo. Recuerden que todo lo que es en física se trata de la formulación bien de tanto de los datos como de las fórmulas que vamos a aplicar en este caso. Tenemos el movimiento de rotación. El movimiento es una fuerza que define vectorialmente por la siguiente expresión. M es igual a R por F. El momento en que M de la fuerza F representa un punto cero es un vector de la siguiente característica, que es el módulo, que es igual a la fuerza por la resultante por el seno del ángulo. La dirección perpendicular al plano, que formamos los vectores tanto de la dirección como de la fuerza, perdón, el sentido es el avance de un sacarcorchos o un tornillo que gira aproximadamente R a F por el camino más corto. Esta es la regla del sacacorchos. Entonces, con esta magnitud podemos conocer la eficiencia de la fuerza, lo que producirá un rozamiento alrededor de un eje que pasa por un punto cero. En ocasiones puede calcularse directamente respecto a un eje. Por ejemplo, si se trata de un eje de simetría de un cuerpo, su unidad en el sistema internacional es de Newton por el metro. Entonces, si sobre un cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas externas, el momento resultante es igual a la suma vectorial de los momentos de cada una de las fuerzas. Tenemos que, por ejemplo, sería como los momentos es igual al momento uno, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos está explicando en este momento. Ya, ¿cómo se aplicaría esto en una fórmula? Simplemente determinaríamos el momento de la fuerza de la figura respecto a un punto de tensión. Entonces, después de esto, calcularíamos la resultante si existiera además una fuerza 2, que en este caso es 1,0,0 newtons. Aplicaría el punto que también sería 0,12 o 0 metros. Tenemos los datos suficientes, hallamos el momento de la fuerza, que es lo que aplicaríamos en la parte de aquí arriba, fue resultante 1 por fuerza 1, y me saldría 3,6 Kelvin por newtons por metros. Calculamos el momento de la fuerza 2 y la sumamos al momento de la fuerza 1. Haríamos lo mismo con la fuerza 2 y lo que haría es que las dos resultantes sumaría. Y eso sería todo lo que yo aplicaría en este movimiento. El momento de la inercia dice que los tres cuerpos de figura tienen la misma masa, la misma radio. Y si le aplicamos en la fuerza perpendicular a la radio en su periferia, les proporcionaríamos el mismo momento de fuerza. Entonces los tres cuerpos empezarán a girar con aceleración angular diferente, es decir, responderán de una manera diferente cada una a pesar de que tengan una misma característica. La relación entre el movimiento de la fuerza aplicada con un cuerpo y la aceleración regular producida se expresa mediante una segunda ley, que en este caso sería la ley de Newton, para la rotación, que es la ecuación fundamental de la dinámica de la rotación. Quedaría como fórmula M es igual a I sobre A, perdón, por A, donde I es la constante de la proporcionalidad denominada momento de inercia. Entonces sería el momento de la fuerza es igual a inercia por el ángulo y se calcula respecto al mismo eje que el momento de la fuerza. Cuando el momento es de inercia de una partícula respecto a un eje de producto de una masa por el cuadrado de la distancia del eje del giro de R. Quiere decir que quedaría que inercia es igual a masa por el radio al cuadrado. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro al cuadrado. Con esta magnitud tiene una cuenta de la posición de la masa respecto al eje de rotación y su valor depende del giro que haya escogido este cuerpo. El momento de inercia del sólido rígido y discreto y el movimiento de inercia del sólido rígido continuo. Tenemos estos dos, en el cual cada uno tiene su momento. Si tenemos un sistema en N partículas que describe circunferencias en radio tanto uno como 2, su momento de inercia sería uno y 2, pero cada uno elevado al cuadrado. Y la ecuación fundamental de la dinámica de rotación quedaría como esta fórmula. Tenemos el momento de la inercia del sólido rígido continuo, donde la masa es dividida por la distancia por el metro. Cada uno cada una a una distancia, el eje de rotación, su momento de inercia es con una integral. Y la ecuación fundamental de la dinámica quedaría como una integral. Por eso se le aplica aquí, chicos, la integral con el eje tanto como uno 2 3. En este caso también es conocido bastante el trompo. El trompo tiene este tipo de movimiento.
Tenemos aquí unos varios ejemplos de estos tipos de movimientos, cuando por ejemplo tenemos un aro delgado, cuando tenemos una barra delgada, cuando tenemos un disco macizo, el cilindro hueco, el cilindro sólido, el cilindro hueco de pared gruesa, tenemos la esfera hueca, la esfera maciza y la paralelepípedo sólido, donde cada uno tiene sus características principales y por eso cada uno tiene su fórmula diferente. Eso es con lo que yo les puedo contar el día de hoy, esperando que se encuentren súper bien, que hayan entendido con excelente la clase, que les vaya súper bien en las actividades que van a hacer y por favor estudiarán para los próximos exámenes. No creo que sea nada complicado, simplemente tengo que aprenderme las fórmulas que necesito y aprender a ver qué es lo que me está pidiendo cada uno de los problemas. Eso es con respecto al día de hoy. Chao, chicos.